Los saluda Omar López Ortega. En este video explico el ámbito de acción o alcance de las variables en un programa orientado a objetos utilizando Java. La meta de esta contribución es diferenciar entre tres tipos de variables: las variables de instancia, las variables de método y las variables de clase. También aprovechamos esta contribución para introducir la palabra reservada static. Ya hemos trabajado con las variables de instancia. Son aquellas que se declaran afuera de los métodos, pero dentro de la clase. Para acceder a ellas es necesario crear una instancia de la clase que contiene a dichas variables. Estas variables solamente existen mientras exista la instancia correspondiente. A estas variables se le conocen como variables miembro porque efectivamente son miembros de la instancia creada a partir de la clase y su inicialización se realiza automáticamente. Hay otro tipo de variables que también ya hemos trabajado y lo vamos a explicar un poco más adelante en este video, que se conoce como las variables de método. Son aquellas que se definen dentro de un método y se denominan variables locales, temporales o de pila. En este caso, es obligatorio inicializar a las variables de método de forma explícita y se considera que los parámetros de los métodos y los constructores son variables locales. Hay un tercer tipo de variables que son las variables de clase. Estas se declaran empleando el modificador static. No es necesario instanciar la clase para acceder a ellas. Esto es muy importante. Se crean cuando se carga la clase, es decir, en cuanto el proyecto se inicializa en memoria, ya están disponibles para ser ocupadas y viven mientras la clase permanezca en la memoria. Mientras el proyecto se mantenga abierto, es cuando podemos acceder a este tipo de clases. Vamos a ejemplificar estas tres clases con código específico. Dentro del proyecto que hemos estado trabajando, llamado Tutorial Java, recordemos que tenemos dos paquetes de momento, paquetes de clases, el paquete X, el paquete Y y el paquete pruebas. Ahora bien, en el paquete X tenemos una clase que se llama X y tenemos una segunda clase que se llama otra X. El día de hoy voy a explicar una tercera clase que es nueva, que vamos a incorporar a este proyecto, llamada constantes X. En la clase otra X existen ya diferentes variables de clase. Por ejemplo, esta X minúscula igual a new X se conoce como una variable miembro de la clase X porque se está declarando afuera de todos los métodos que hemos definido, pero dentro de la clase. Con la variable X minúscula, es decir, con la instancia de la clase, ya podemos acceder a todo lo que la clase X nos permite hacer. También tenemos otras variables miembro, como puede ser la variable resultado end, que se inicializa a 0, aunque no es necesario, pero es una buena práctica inicializarla. Tenemos la variable de tipo doble resultado doble, también igual a 0. Y tenemos la variable de tipo flotante float, resultado flotante igual a 0.0f. En los videos anteriores habíamos definido otras dos variables llamadas factor de conversión y factor de conversión entero.
Para mejorar el diseño de este proyecto, ahora estas variables ya no van a estar dentro de la clase otra X y les vamos a acceder de otra forma. También tenemos una variable de tipo entero, que en este caso se considera como una variable miembro, que está inicializada a 200. Para ver la diferencia entre las variables de instancia, que son las variables miembro, con las variables de los métodos, vamos a ver estos dos métodos que tenemos aquí: el método resultado inexacto flotante y el método resultado inexacto doble. La variable i aquí en el método resultado inexacto flotante es una variable de método, y nosotros podemos hacer explícito que esta es una variable de método si la declaramos dentro del método, y ya no la declaramos como entero dentro del ciclo for. En este caso la variable i está siendo inicializada dentro del método, y cuando ejecutemos el método llamado resultado inexacto flotante, la variable i va a tomar precedencia sobre la variable i que hemos declarado como una variable de instancia o una variable miembro. En el caso del método resultado inexacto doble, la variable i sigue siendo una variable miembro, es decir, aquí en este caso va a estar tomando los valores iniciales que hemos declarado. Recordemos que la variable i, en este caso la variable miembro i, está inicializada a 200, y el método for va a estar ciclándose desde el valor de i igual a i, es decir, desde el valor de i igual a 200 hasta que i sea menos de 100. Esto es un sinsentido y lo estoy diciendo a propósito para que vean cómo se ejecuta este método cuando estamos ocupando la variable miembro, y a diferencia de cómo se ejecuta el método resultado inexacto flotante cuando estamos ocupando la variable de método i. Vamos a ejecutar con la instancia otra, que es una instancia de la clase otra x. Ejecutemos el método resultado inexacto doble, el cual está ocupando la variable miembro i, que se inicializó en 200. Como verán, solamente nos está imprimiendo el valor de i, que vale 200, y obviamente esta condición del ciclo for, que nos está diciendo que para el valor de i igual a 200 mientras i sea menor de 100, imprime esto. Esta condición no se cumple porque vale 200, y 200 obviamente es mayor que 100, y en este caso no se está cumpliendo esta condición, por lo tanto nunca entra al ciclo for, porque en este caso estamos ocupando el valor i como una variable miembro. Ahora bien, si yo ocupo, en lugar de ejecutar el resultado inexacto doble, ejecuto el resultado inexacto flotante, el cual está ocupando la variable de método i inicializada en 1, entonces sí se va a cumplir el for desde 1 hasta 100 y va a hacer los cálculos que nosotros deseamos. Con esto estamos viendo el uso que tiene una variable miembro
y el uso que tiene una variable de método. En el caso del método resultado inexacto doble, la variable i es una variable miembro de la clase otra x, y en el caso del método resultado inexacto flotante, la variable i es una variable de método, y vemos que al momento de estar cambiando los valores en este ejemplo que está dando resultados equivocados deliberadamente, podemos ver cómo es que el compilador ocupa una de las dos variables. Si yo corrijo este asunto y pongo la variable entera i igual a 1 dentro del método resultado inexacto doble, entonces el resultado ya no va a ser como lo teníamos anteriormente, que nunca entraba. El resultado va a ser que efectivamente ya está ocupando a la variable i como una variable de método, y en lugar de que nos imprima el 200 como lo tenemos inicializada la i, en el caso de ser una variable miembro de la clase otra x, ya nos imprime el valor de la variable i porque ya está siendo declarada como una variable de método. Esto es en cuanto a las variables de método y a las variables miembro. Recordemos también que la clase x tiene el método que se llama public long, edad en milisegundos, en donde calculamos la edad que nosotros tenemos o cualquier edad en milisegundos utilizando un factor de conversión. Anteriormente este factor de conversión lo tenemos como una variable local, pero ahora estas variables ya están dentro de la clase que se llama constantes x, y esto resulta que es un mejor diseño porque nosotros podemos tener una clase dedicada a establecer cuáles son las variables que no son variables, que son constantes, todos aquellos factores de conversión o factores de cálculo que van a ser constantes a lo largo de todo un proyecto, y las podemos declarar en una clase específica para ello. En este caso las estamos declaradas como protected para que solamente puedan ser vistas dentro del paquete, como final porque al momento de declararlas como final ya se convierten en constantes, su valor ya no cambia. Las hemos declarado ahora utilizando la palabra reservada static, que es nuevo en este video, y la estamos declarando de tipo long para que pueda hacer los cálculos correctamente en la conversión que queremos hacer. Al momento de declarar la variable factor de conversión como static, se convierte automáticamente en una variable de clase. Es la variable de la clase constantes x. Por lo tanto, para acceder a esta variable que se llama factor de conversión, ya no es necesario instanciar a la clase constantes x, es decir, no tenemos que hacer esto. Constantes x constantes x c es igual a new constantes x. Ya no es necesario hacer esta declaración de clase para poder acceder a las variables que están dentro de esta clase, porque las variables, que en este caso son constantes, que se encuentran en la clase constantes x, están declaradas como static, con lo cual se convierten en variables de clase y se pueden acceder directamente a ellas a través de la clase sin instanciarla. 52 milisegundos es todo este valor que nosotros tenemos en este momento en la pantalla. Es decir, podemos acceder a las constantes llamando directamente a la clase, porque ya la variable factor de conversión está declarada como estático.
Con esto terminamos la ejemplificación de los ámbitos o los alcances de las variables en el lenguaje de programación Java. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.